Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 30 de junio de 2014 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación los dejamos con los titulares para la presente edición. En Lima y Arequipa, Tribunal Constitucional dejó al voto 257 procesos constitucionales. Magistrados del Tribunal Constitucional reciben reconocimiento y distinción de autoridades políticas y académicas en la ciudad de Arequipa. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre el derecho a la propiedad. Con gran éxito se desarrollaron las jornadas sobre enseñanza del derecho constitucional. El renovado Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública por primera vez en la ciudad de Arequipa, donde dejó al voto 17 procesos constitucionales. Hizo lo propio el colegiado en la ciudad de Lima, donde dejó al voto 40 expedientes. El renovado Pleno del Tribunal Constitucional realizó su primera audiencia pública en Arequipa y luego de escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto 77 procesos constitucionales. El colegiado está integrado por los magistrados Óscar Urbiola Jani, presidente, Manuel Miranda Canales, vicepresidente, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. La audiencia pública se inició con dos demandas de inconstitucionalidad, una interpuesta por 6.430 ciudadanos en contra de la ley número 29.548. En esta causa, informó el presidente del Fuero Militar Policial, general Ejército Peruano en situación de retiro, Juan Ramos Espinosa, así como el abogado de los demandantes, David Lobatón, y los procuradores del Poder Legislativo, Gustavo Gutiérrez, y del Poder Ejecutivo en materia constitucional, Luis Huerta. La otra demanda fue interpuesta por el 25% del número legal de congresistas contra el decreto legislativo 1141, referido al fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia DINA. Finalmente, y también en Arequipa, el colegiado dejó al voto 10 demandas de amparo y 5 de habeas corpus. De otro lado, el Tribunal Constitucional dejó al voto 40 procesos luego de la audiencia pública del Pleno Jurisdiccional que se realizó en su sede institucional de Lima. La audiencia se inició con el proceso de habeas corpus interpuesto por Jesús Carvajal Alejandro en contra de la Municipalidad de Lima sobre el caso de La Parada. Entre las causas que también quedaron al voto, figura la demanda de habeas corpus interpuesta por el exministro de Defensa, Rafael Rey, contra el actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido y otros, respecto de la pretensión del primero de ser asistido por un abogado de su elección, que se ha pagado por el Estado para ejercer su defensa penal en un asunto ocurrido en su actuación como ministro. En total, el Pleno dejó al voto 21 procesos de habeas corpus, 18 de amparo y 1 de cumplimiento. Las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional también sesionaron con su nueva composición en las ciudades de Lima y Arequipa, dejando al voto un total de 200 procesos constitucionales. En Arequipa, las salas primera y segunda, presididas por los magistrados Manuel Miranda Canales y Ernesto Blume Fortini, respectivamente, sesionaron simultáneamente y dejaron al voto 60 procesos, entre demandas de amparo, habeas corpus, acciones de cumplimiento y habeas data. En tanto que en Lima, ambas salas también sesionaron y dejaron al voto 140 expedientes. La Sala 1, además del doctor Miranda Canales, es integrada por los magistrados José Luis Sardón de Tahuada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. La Sala 2, cuyo titular es el doctor Blume Fortini, está integrada por los magistrados Carlos Ramos Núñez y Marianela Ledesma Narváez. En un solemne acto académico, la Universidad Católica de Santa María de Arequipa distinguió a los magistrados del Tribunal Constitucional. Los 7 magistrados del Tribunal Constitucional recibieron el diploma y la medalla institucional de parte del rector de la Universidad Católica Santa María, Abel Tapia Fernández, en mérito a sus altas cualidades personales y profesionales que permitieron que el Congreso de la República los elija como jueces constitucionales de este alto tribunal.
En el acto académico realizado en el auditorio Reverendo Padre William Morris, se destacó que los magistrados Óscar Urbiola Jani, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón son egresados de dicha casa de estudios. Autoridades políticas y judiciales del gobierno regional y local de la Ciudad Blanca también saludaron al nuevo colegiado de jueces constitucionales. En Arequipa, las principales autoridades políticas, judiciales, regionales, municipales y militares, así como juristas y otras personalidades, participaron de una recepción en un céntrico club de la ciudad, en la que expresaron su saludo y felicitación a los magistrados del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, clausuró las primeras jornadas de enseñanza de Derecho Constitucional realizadas en el Centro de Estudios Constitucionales. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, clausuró la primera jornada sobre la enseñanza del derecho constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales del TC, organizada por la Red Peruana de Docentes de Derecho Constitucional, conjuntamente con la coordinación del área constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta actividad académica se desarrollaron las mesas de debate por qué enseñar derecho constitucional, qué enseñar como obligatorio y como electivo en derecho constitucional y qué metodologías de la enseñanza y de la evaluación deben usarse para dictar derecho constitucional. Participaron como expositores los profesores Carlos Blancas Bustamante, Fernando Rey Martínez de España, Erika García Cobián, Ernesto Álvarez Miranda, Omar Cairo Roldán, Gerardo Eto Cruz, Luis Huerta Guerrero, Miriam Ibanega de Argentina y David Lobatón Palacios. La coordinación y desarrollo de la actividad correspondió al magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. La inauguración estuvo a cargo del vicepresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, y del magistrado Carlos Ramos Núñez, director general de SEC. En el programa Tus Derechos se abordó el tema del derecho a la propiedad en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional referida al uso de los palcos suites del Estadio Monumental tras la muerte del hincha aliancista Walter Oyarce. Cuando una persona adquiere de forma legal una propiedad, un terreno, un departamento o una casita, adquiere también con ello derechos sobre la misma. El derecho de propiedad es el poder jurídico que uno ejerce en forma directa, inmediata, absoluta, exclusiva y en algunos casos hasta perpetua sobre un bien para disfrutar de este. De hecho, nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Perú, ampara el derecho a la propiedad en el numeral 16 del artículo 2 como derecho fundamental. En nuestro país, desde hace algunos años, la estabilidad económica generó un marco que, sumado a facilidades de crédito, hizo que miles de peruanos tengan la posibilidad de acceder a algún tipo de propiedad. Algunos, con mucho esfuerzo, finalmente se hicieron con la casa propia y otros cumplieron el sueño de ver a su equipo, a su camiseta, jugar desde un palco. Pero para los denominados palquistas del Estadio Monumental, el derecho y el sueño les duró poco y se esfumó con una tragedia. El 24 de septiembre del 2011, tras jugarse un clásico en el Monumental de Ate, la violencia desatada avanzó a correazo limpio, abriéndose paso entre los palcos. Violencia que no se detuvo sino hasta acabar con la vida un muchacho de la forma más cruel. La noticia paralizó al país y también a las autoridades implicadas que, lejos de solucionar, empezaron en un lío de responsabilidades no asumidas. Licencias no otorgadas, permisos irregulares, medidas de seguridad no alcanzadas y, ante el escándalo, mejor la clausura, junto con el derecho de propiedad de muchos. Mientras
Mientras avanzaron las investigaciones, nadie pretendió entorpecer nada, pero una vez pasado un tiempo más que prudencial, los palquistas estimaron a bien retomar su derecho de propiedad. Sin embargo, la informalidad para reconocerles sus derechos les puso en un proceso judicial que terminó en el Tribunal Constitucional, institución que dispuso que la Municipalidad Distrital de Ate se abstenga de impedir el ejercicio del derecho de propiedad, declarando fundada la demanda. Y es que claro, tras los penosos hechos, la municipalidad levantó la clausura para las tribunas, pero de los palcos, nada. Pese a lo estimado en el artículo 70 de la Constitución, que suma diciendo: a nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización que incluya una compensación por el eventual perjuicio. Al respecto, el especialista en Derecho Municipal, Julio César Castiglioni, afirmó que el Estadio Monumental de la U no cuenta con conformidad de obra ni con licencia de funcionamiento y por lo tanto no debería funcionar. Esta es una obra inacabada. ¿Ya? La Municipalidad Distrital de Ate no le entregó la licencia de construcción. Se fueron a Lima y la Municipalidad Provincial de Lima, años atrás, le entregó la licencia de construcción. Siendo competencia distrital. Claro. Terminada la obra, se tiene que sacar la conformidad de obra. Ate, el Monumental, no tiene conformidad de obra. ¿Por qué? No se han abierto las salidas que tienen que romperse en Cerro Puruchuco y también que va frente al Monumental para desembocar en la carretera central. En consecuencia, los accesos son muy difíciles. O sea, la movilización para llegar al Monumental es probablemente fácil, pero la desmovilización, cuando la gente sale de los espectáculos públicos, sean deportivos o sean de naturaleza cultural, es un gran problema. Al no tener conformidad de obra, tampoco tiene licencia de funcionamiento. Y lo que se ha venido haciendo mal, inclusive de la Municipalidad Distrital de Ate, es otorgarles permiso por cada espectáculo, cuando garantizaban con la presencia de la fuerza pública que no iba a haber desmanes. Pero el hecho no es ese. El tema es que el Monumental, al no tener conformidad de obra, no tiene licencia de funcionamiento y en consecuencia no debería funcionar. Nunca. Por su parte, el doctor Giancarlo Cresci, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, dio su opinión sobre el tema. Sí, bueno, el caso está vinculado en realidad a un evento deportivo en particular que se iba a desarrollar en el año 2012, pero digamos que es una cuestión que al final se convierte en un asunto tangencial. Lo trascendente es que, como tú comentabas, a raíz de los sucesos acaecidos con el fallecimiento de este joven Walter Oyarce, se dispuso la clausura transitoria, primero del Estadio Monumental y luego también de los palcos suites en la medida que los hechos ocurrieron en una de estas instalaciones, ¿no? A pesar del transcurso de los años, que son ya 3 años, ¿no? Se mantenía o se mantiene hasta la fecha una clausura, una orden de clausura emitida por la Municipalidad de Ate, ¿no? Relacionado con este evento y que estaba vinculado a una transitoriedad o temporalidad, ¿no? En tanto no se implementen determinadas medidas de seguridad, ¿no? Entonces esto tenía una serie de implicancias relacionadas con el debido proceso, pero particularmente con el derecho de propiedad. Claro. Porque los palcos suites, si bien es cierto, están, digamos, instalados, ubicados dentro del Estadio Monumental, que también es propiedad privada, y si bien es cierto, ahí se desarrollan espectáculos públicos, ¿no? Los palcos suites son propiedades privadas, debidamente inscritas en registros públicos, ¿no? Entonces, este tema, esta restricción es lo que se cuestiona a través de este proceso, ¿no? De acuerdo. Bien, amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretend